El bautismo es el primer sacramento de la Iglesia Católica. Sabemos que son 7 sacramentos. Tenemos el bautismo, tenemos la primera comunión o Eucaristía, tenemos también la confirmación, que conforman los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, pero además tenemos la confesión de los pecados, el matrimonio, el orden sagrado y también la unción de los enfermos. Pero todo comienza con el santo bautismo, porque ahí la persona comienza a formar parte de la iglesia. Nace de nuevo, ¿no? Es un verdadero nacimiento espiritual. O sea, el día que se bautice su hijo, van a tener que recordar ese día, tanto como el cumpleaños, porque es más importante nacer como hijo de Dios que nacer como un ser humano en este mundo, creo yo, porque el bautismo nos da la vida eterna. En cambio, el nacer aquí en este mundo es una vida corta, puede durar 50, 100 años, pero no se compara con la vida eterna que nos da el bautismo. Aprovecho de decir que es muy bueno bautizar a los niños, cuanto más pequeños mejor, porque Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Entonces es muy bueno que se pueda bautizar nuestro sobrino y su hijo Salvador. Bueno, el bautismo se puede ver de distintos puntos de vista, ¿no? El bautismo es un sacramento que lleva como nombre esto, que significa sumergimiento. ¿Por qué sumergimiento? Porque bautismo en griego significa estar debajo de las aguas, ¿no? Y así fue bautizado Jesús en el río Jordán. Cuando llegó donde su primo, Juan Bautista, su primo le dijo, no, yo no soy digno de bautizarte a ti, tú deberías bautizarme a mí. Pero Jesús insistió y entonces cuando fue bautizado, Jesús fue sumergido en el agua del río Jordán, después resurgió, y ahí entonces surgió algo extraordinario que nadie esperaba ver. Bajó una paloma, que es el Espíritu Santo, en este caso un signo del Espíritu Santo, y se escuchó una voz del Padre Dios. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Entonces ahí se reveló la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De tal modo que el bautismo que recibió Jesús de manos de Juan Bautista se transformó en otro bautismo, un bautismo cristiano. El bautismo cristiano es entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso fue justamente lo que dice Jesús al término de su vida en este mundo, antes de subir al cielo a la derecha de Dios. Le dice a todos sus apóstoles, vayan por el mundo entero, enseñen todo lo que yo les he dicho, bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen entonces a ser mis discípulos, y también les dijo, sanen a los enfermos en mi nombre y expulsen a los demonios en mi nombre. Les dio hartas tareas y una de las cuales es bautizar y dar los otros sacramentos, por supuesto. Entonces vemos que realmente es importante, es un mandato de Jesús, bautizar a nuestros niños y a todas las personas que quieran convertirse a la fe cristiana. Pero para bautizarse es necesario tener fe, porque el bautismo es en el fondo decir yo quiero seguir a Jesús y quiero renacer de nuevo en la fe, en la esperanza y en el amor. Ahora, cuando alguien es muy pequeño, o sea, antes de los 7 años, tienen que responder por ese niño los papás y los padrinos. ¿Ya? Por eso la fe tiene que ser vivida por ustedes. Y cuando él sea más grande, cuando celebre su primera comunión, él va a poder renovar las promesas del bautismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las promesas que tiene el santo bautismo? Y por eso que es tan importante hacer esta meditación. Son dos promesas básicamente. Una es renunciar al mal y otra es afirmar que uno cree. Uno cree en el Señor, ¿no? Entonces, este compromiso de renuncia al mal tiene 3 partes. A ustedes les van a preguntar, ¿renuncian al pecado? Y ustedes deben decir, sí, renuncio. ¿Renuncian a las tentaciones y seducciones del mal? Sí, renuncio. Y además les van a preguntar, ¿renuncian a Satanás, que es el padre de la mentira? Y ustedes responden, sí, renuncio. Pero este es un compromiso muy grande, muy importante, ¿no?
en nombre de su hijo y de su ahijado. Entonces, hay que saber bien en qué nos estamos comprometiendo, ¿ya? El compromiso entonces es renunciar primero que nada al pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es una situación terrible para el ser humano porque nos quita la verdadera alegría. La felicidad verdadera de los seres humanos es estar en paz con Dios, es estar en unión con Dios, en armonía, en amistad con Él. Y cuando uno peca, se rompe esa amistad, ¿no? Por infidelidad nuestra, por traición nuestra. Entonces, eso es lo grave que tiene el pecado. No es solo una desobediencia a Dios, una ofensa a Dios, por supuesto que lo es, pero es mucho más grave aún porque rompe esa amistad que tenemos con Dios y perdemos la gracia de Dios. Es como que a una ampolleta, digamos, la dejen guardada en el cajón y nunca se pueda prender esa ampolleta, digamos, no está unida a la fuente de energía, no sirve para nada, no cumple su cometido, no cumple la función que tiene, ¿no? En esa analogía podemos decir que nosotros tenemos una sola finalidad que importa realmente, estar unidos a Dios. Es lo más importante de todo, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Ya? Y si amamos a Dios sobre todas las cosas, también vamos a amar al prójimo, vamos a amar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, a todo nuestro prójimo, a todas las personas, a todo el mundo. Pero sin el amor de Dios, todo se quiebra, todo se rompe, todo se desorienta, ¿no? Entonces el pecado es lo peor que le puede pasar al ser humano. Y eso fue lo que sucedió en el paraíso cuando Adán y Eva, que son nuestros primeros padres, pecaron, ¿ya? Desobedecieron a Dios. ¿Ya? Y en ese pecado, ¿no es cierto?, surgió una consecuencia terrible. La consecuencia fue que el ser humano, digamos, Adán y Eva y todos sus descendientes, o sea, nosotros, comenzamos a ser mortales, es decir, a morir. Eso es terrible, ¿no? Porque si no hubiesen pecado Adán y Eva, y si nosotros no tuviésemos pecado, nadie hubiera muerto. Hubiéramos pasado de este tiempo de prueba en el paraíso terrenal, la vida hubiese sido un paraíso, y además hubiésemos dado pruebas de que fuimos fieles a Dios, de que mantuvimos esa amistad con Dios permanentemente. Y por lo tanto, hubiésemos pasado de este mundo al otro, a la vida eterna, a la visión de Dios, sin necesidad de pasar por la muerte y sin necesidad de envejecer, ni de enfermar, ni de sufrir, y ni siquiera de experimentar tantas cosas malas que se ven en este mundo, ¿ya? Entonces fue realmente terrible cuando llegó el pecado al mundo. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y todos nosotros nacimos con el pecado original. Y el plan que tenía Dios, en cierta manera, no se llevó a cabo, porque Dios no quería que nosotros pecásemos. Ahora, era muy necesario que pasásemos por esa prueba para demostrar que somos fieles y queremos seguir siendo amigos de Dios. Así es que para poder destruir, ¿no es cierto?, este pecado que hay en el mundo, para poder acabar con esta obra del maligno, porque en el fondo esto fue primeramente una obra de Satanás. Fue el diablo el que tentó a Eva, la engañó y ella cayó, ¿no es cierto?, en esa trampa y pecó. Comió el fruto prohibido, ¿no? Y se lo dio a Adán. Entonces, Dios, en primer lugar, castiga a la serpiente. Y aquí tengo la Biblia. Ustedes tienen la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia en Génesis capítulo 3? Dios le dice a la serpiente que engañó a Eva: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza mientras tú le herirás el talón. ¿Ya? Entonces quiere decir que Dios ya tiene un plan para salvar a la humanidad y vencer al enemigo, ¿no es cierto?, a Satanás. Este plan es que va a venir una mujer distinta a Eva y distinta a cualquier otra mujer. Una mujer que va a vencer al diablo con su obediencia y le va a pisar la cabeza. Una mujer que va a tener un hijo que va a pisar la cabeza del diablo también, ¿no? Y este hijo es Jesús y esta mujer es María, ¿no? Por eso es muy significativo
poder bautizar en este tiempo, porque estamos en Adviento, estamos mirando cómo la madre espera al niño y ya está muy próximo a nacer. Y cuando nace Jesús, ¿no es cierto?, viene la salvación, viene la luz al mundo, ¿no? Y no solamente Jesús vence a la serpiente, sino que también toda la descendencia, es decir, Salvador, ¿no? Y fíjense qué bonito el nombre, ¿no? Salvador significa en hebreo Jesús, ¿cierto? Así se traduce Salvador, ¿no? Maravilloso. Entonces, Salvador significa que en primer lugar le pisa la cabeza a la serpiente, le pisa la cabeza al mal, a la muerte, al pecado. Y de esa manera entonces se hace acreedor de la salvación, que es estar viviendo siempre en la gracia de Dios, amigo de Dios. Entonces el primero que vence este maligno enemigo que tenemos es Jesús y la Virgen María en la cruz, porque obedecen de esa manera radical a Dios, ¿no? Amando hasta el extremo, perdonando los pecados de toda la humanidad. Entonces Jesús nos salva. Y la Virgen María acompañando a Jesús, atravesando, dejando que esa espada de dolor atraviese su alma, también se convierte en nuestra madre y es la corredentora. Entonces, fíjense qué importantes son entonces Jesús y María en todo esto. Porque cuando a Jesús le atraviesan el corazón con la lanza, ¿qué es lo que sale de su corazón? Sangre y agua. Y esto significa el bautismo y el sacramento de la comunión, la sangre de Cristo, ¿ya? Y el cuerpo de Cristo que se nos da como alimento de vida eterna. Así es que esta agua que va a recibir Salvador cuando sea bautizado es un agua que costó mucho, ¿no es cierto?, sacrificio a Jesús, porque él tuvo que sufrir todo eso para que esa agua saliese de su corazón traspasado, y entonces va a cubrir la cabeza, el cuerpo, el alma de Salvador, y lo va a lavar ¿de qué? Del pecado original, porque él no tiene más pecado. ¿Qué otro pecado va a tener si no tiene ni siquiera un año, ¿no es cierto? Así es que Jesús lo va a limpiar de su pecado original y lo va a convertir en un hijo de Dios, o sea, en un hermano suyo, y le va a decir lo mismo que a Juan. Mira, ahí tienes a tu madre. Le va a dar como madre a María y como madre también a la iglesia. Entonces va a pasar a ser miembro de la iglesia, también miembro de o hijo de María, y sobre todo hijo del Padre Dios, hijo de Dios, hermano de Cristo y hermano de todos nosotros. Así es que es muy importante el bautismo. Yo insisto que ese día hay que recordarlo siempre. Es el cumpleaños de la fe, el cumpleaños espiritual, porque ahí uno nace como hijo de Dios y como miembro de la iglesia, y se le borra este pecado original. Vemos entonces que el bautismo tiene gran importancia, pero no nos obliga a tener fe. Y por lo tanto, reitero, la primera parte de la promesa que ustedes van a hacer en nombre de Salvador es renunciar al pecado y también renunciar al maligno. Y aquí hay una noticia que lamentablemente para muchos católicos es como una novedad, ¿no? Fíjense que el diablo, Satanás, existe, ¿ya? Es una realidad, es una persona que existe, ¿no? Claro que no existe como lo vemos en los monitos animados, como un señor con cacho, de color rojo, con una cola, ¿no es cierto? No, no es que sea así, ¿no? El demonio, o Satanás, como se llama, no tiene cuerpo, es un espíritu, es un ángel caído, que se rebeló contra Dios y lo único que quiere es destruir la obra de Dios, es decir, apartarnos a nosotros del camino de Dios. Así que esto hay que tomarlo en cuenta. No podemos pretender que la fe es, no, si solamente existe Dios y el infierno no existe, el diablo no existe y el pecado no existe tampoco en el fondo. Si nosotros pensamos eso, entonces no tenemos fe y tampoco estamos capacitados o idóneos para ser padrinos de Salvador, porque esa fe es fundamental. Cuando digamos sí, renuncio a Satanás, es porque creemos en su existencia y creemos en la maldad que él comete en el mundo y en el peligro de ser tentados por él. Por eso la otra promesa, tal vez incluso más difícil, es cuando les pregunten, ¿renuncian a las tentaciones y a las seducciones del diablo? Entonces ustedes van a decir, sí, renuncio.
Pero eso es todavía más difícil, ¿no? Porque obviamente que al diablo hay que decirle que no. Pero el diablo se presenta de manera muy tentadora, justamente, muy atrayente. Y nos tienta con las cosas de este mundo, ¿no? Nos dice, mira, lo más importante es la plata. El dinero es lo que tú tienes que buscar en primer lugar. Y eso es una idolatría, ¿no? Es la idolatría del dinero, que en la Biblia se le llama Dios Mamón, ¿no? Raro ese nombre, ¿no? Pero es así como se le llama. Y Jesús dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Jesús fue tentado con ese engaño, ¿no? Cuando le dijo, Satanás convierte las piedras en pan, ¿no? O sea, hazlo todo fácil. También la otra tentación grande es creer en el poder como si fuese lo máximo, ¿no? En este tiempo de la política también se nota esto, que mucha gente se compromete demasiado con las cosas de este mundo, con el poder, y quiere sentirse como que puede dominar ciertas situaciones, ¿no es cierto? Y el poder usado de esa manera es algo que hace daño, ¿m? Porque el poder es bueno en sí, igual que el dinero en sí es bueno como medio, pero no como un fin. Entonces, si yo utilizo el poder como un fin en sí mismo, estoy entonces pecando de idolatría. Estoy poniendo, ¿no es cierto?, al hombre como si fuera Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ese es el pecado del fruto prohibido, ¿no? Cuando Satanás le dice a Eva, mira, tú haz lo que tú quieras, tú decides lo bueno, tú decides lo malo. Ese era el fruto prohibido. Pensar que nosotros somos más poderosos que Dios entonces. No necesitamos obedecer los mandamientos de Dios porque nosotros determinamos lo que es bueno y lo que es malo. Ese era el fruto prohibido, justamente. El árbol, el fruto del conocimiento del bien y el mal. Entonces, ese poder es complicado porque, como digo, el poder en sí no es malo si se usa como servicio a los demás. Pero si se usa como un medio para creerme Dios, un pequeño Dios, yo mismo, y para hacer que los demás se sometan a mí, y para aplastar con mi autoridad a los demás, ¿no es cierto?, para servirme de ellos, entonces es el poder una idolatría. Es algo que nos puede conducir a la condenación. Y bueno, y el otro pecado, la otra tentación fuerte que hay hoy en el mundo es la tentación del placer, ¿no es cierto? Es hacer todo de tal manera que nos demos gusto en todo, que tengamos una calidad de vida tan fantástica que nunca tengamos ningún sufrimiento y le hagamos el quite a todo dolor, ¿ya? Y, eh, y eso realmente no es bueno, porque pensar que una vida sin cruz es posible es realmente pensar en forma anticristiana, ¿no? Porque Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome cada día su cruz. Entonces es imposible que en la vida no tengamos sufrimiento, no tengamos pruebas, no tengamos dolores, pero si nosotros los asumimos con fe, vamos a tomar la cruz, la vamos a abrazar con amor y nos vamos a unir a Cristo. ¿Mm? Entonces hay que ser también un poco más conscientes en este punto, ¿no? Por ejemplo, ahora que está por comenzar la Navidad, mucha gente cae en el peligro de preocuparse en los regalos materiales, ¿no es cierto? Entonces yo le pregunto a la Angelita, ¿qué es más importante en la Navidad? ¿El viejito pascuero o el niño Jesús? Y obviamente que el niño Jesús, porque Él es el que nos salva. El viejito pascuero nos trae regalos materiales, nos trae pan de Pascua, nos trae luces, nos trae alegría, pero el niño Jesús nos trae vida, vida eterna, nos trae el cielo, nos trae lo que realmente nos hace bien, ¿m? La felicidad que viene de Dios. Así es que uno tiene que decidir en la vida, ¿m? Así como en la Navidad, ¿qué voy a decidir yo? ¿Que nos vamos a dar gusto nosotros nomás, como familia? ¿O vamos también a sacrificarnos un poquito, vamos a administrar nuestros bienes para ayudar a personas más pobres, a personas que sufren, a personas más necesitadas, ¿no? Recordando que ahí está Jesús, que Jesús cuando nació no tuvo una cuna de oro, sino que tuvo una cuna de paja, ¿ya? Que era donde comían los animalitos, en ese establo, ¿no? Que se llama pesebre. Pesebre es como el gran plato que tenían los animalitos que comían paja para alimentarse. Ahí nació Jesús, ¿m? Muy, muy pobre. ¿Y por qué? Porque Él se empobreció para hacernos ricos a nosotros. Y la riqueza que Jesús nos regala es su propia vida.
ser hijos de Dios, vivir en el Espíritu Santo, vivir en la gracia de Dios. Así es que bueno, eso es demasiado, demasiado bonito. Hay que darle gracias al Señor porque cuando alguien se bautiza, realmente hay mucha, mucha alegría en el cielo y también en la tierra. Debería haber en nuestra familia. ¿M? Porque se van a obtener todos estos grandes beneficios, ¿no? Que Salvador va a nacer de nuevo, o sea, comenzará a ser hijo de Dios, pertenecerá a una gran familia que llamamos iglesia, tendrá como madre a María, y se le borrará su pecado original. Y eso significa que tiene la posibilidad de vivir en la gracia, o sea, en el Espíritu Santo, y de que se le abran las puertas del paraíso. Así es que hay que darle gracias a Dios por esta oportunidad y de repente nos hace bien recordar qué es el santo bautismo y el día que ustedes bauticen a su hijo o a su ahijado, traten de renovar su propio bautismo de corazón no solo por Salvador, para darle buen ejemplo, sino también por ustedes mismos, para que así puedan entusiasmarse cada vez más con el camino de Jesús.